En primer lugar, me vuelvo a presentar, soy Carmen Acu de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas Canarias y también de la Comisión Mujer que estamos intentando aquí tirar para adelante. También soy de la Comisión de Mujer de COEFE, como la compañera Mercedes, que estamos las dos por la asociación en esa comisión. Comentar que, bueno, que el título de esta videoconferencia, en la que hemos puesto Conectadas para dialogar, tiempo de reflexión, es un título que nos anima a no hacerlo en una ocasión, sino a continuar con estos pequeños tiempos que nos podemos tomar entre acción y acción para reflexionar, para escucharnos y para, en ese sentido, reflexionar y buscar alternativas en lo que es el día a día de nuestra tabla reivindicativa y de nuestra acción para conseguirla. El año pasado hicimos un encuentro presencial cara al 8M y lo hicimos con mujeres en precariedad y bueno, nos resultó, bueno, también con una compañera abogada, con Alicia Mújica, y nos pareció que era tremendamente necesario estar hablando de los temas que desde un punto de vista como mujeres, para las mujeres y por las mujeres. Es decir, que debatamos exactamente no como un poquito ahí, como una cosa, como un capítulo de lo que pueden ser el resto de debates, sino que tenemos que hacerlo desde nosotras hacia nosotras, ¿no? Hemos querido y queremos que esto tenga una continuidad y posiblemente de aquí o de otras conversaciones que tenemos con otra gente surjan otros temas de interés y que nos podamos volver a encontrar en otros momentos e incluso que le podamos dar una cierta periodicidad a estos tiempos de reflexión. Queríamos partir de un 8M difícil este año. También decir que nuestra asociación está comprometida con contrarrestar esta marea de quedarse en casa. Nosotras somos de una generación que precisamente dijimos que no nos queríamos quedar en casa y somos adultas, sabemos cómo cuidarnos y sabemos que tenemos que salir con nuestras mascarillas y nuestra distancia y vamos a salir. No nos vamos a quedar en casa, vamos a salir. Y vamos a salir por reivindicaciones como la que hoy nos trae aquí, que es lo de la eliminación de la brecha de género. Nos parece que esta reivindicación hay que desmenuzarla. Y para eso nos hemos propuesto invitar a personas que investigan, a personas que tienen posicionamiento o a personas que también nos pueden, digamos, hacer reflexionar para buscar soluciones y salidas. Y nos hemos encontrado, pues, a nuestra invitada de hoy, a Carmen Grau. Carmen Grau Pineda es una profesora del Derecho Laboral y la Seguridad Social de la Universidad de Gran Canaria. Ella tiene, bueno, un montón de experiencia como docente, pero también como investigadora. Lleva desde el año 98, tengo entendido, en la Universidad Gran Canaria, y ha hecho una línea de investigación bastante amplia, pero nos llamó mucho la atención que fuera sobre género, igualdad, brechas de género y servicio doméstico, por ejemplo, u otras como economía del empleo, políticas de fomento del empleo, políticas activas del empleo, o los colectivos con dificultades de acceso al empleo, como discapacitados, mujeres, jóvenes, mayores, migrantes, la precariedad laboral. Esto, dentro de toda su investigación, nos ha llamado la atención y pensamos que podemos con ella escucharla y reflexionar, ¿no? Y que ella también nos conozca, porque entendemos que la interacción entre la gente que investiga estos temas, que está trabajando sobre estos temas desde, digamos, la academia, tiene que también conocer la realidad y la opinión de la gente que somos el objeto de estudio, ¿no?
Ella recientemente, yo todavía no lo he podido ni conseguir, pero recientemente ha publicado un libro que se titula precisamente La brecha de género en las pensiones en España. Por la editorial Bomarzo lo podríamos conseguir. Y por eso hemos contactado con ella, porque además también ha realizado un análisis sobre las recomendaciones que ha hecho la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del año 2020. Justo en esas recomendaciones que nosotros como movimiento hemos estado criticando y como mujeres en especial. No quiero gastar más el tiempo y daremos la palabra. Y antes solamente decir que, aunque estos formatos que son un poquito fríos, ¿no? El vernos en una cámara y tal, bueno, pues intentamos agilizarlo un poco y que no estemos en una posición muy estáticos escuchando mucho tiempo, que pedagógicamente sabemos que eso nos descentra. Y hemos establecido con Carmen la posibilidad de que ella estará dividiendo su exposición en 2 partes y en medio de ellas podemos interactuar. Y lo haremos, repito, o bien a través del chat, que para eso tenemos a las compañeras Mercedes y Elvira, que está por ahí, o también pidiendo la palabra, que ellas también nos darán la palabra, ¿de acuerdo? Y por último, agradecer la presencia de todas las personas, agradecer en especial la presencia de Conchita, nuestra portavoz de COESPE, nuestra única mujer portavoz de COESPE, ojalá sean en el futuro más, pero hoy por hoy ella nos representa y bueno, y bien representadas nos encontramos. Muchas gracias por estar a todos y Carmen, cuando quiera. Y bueno, después también si Conchita o cualquiera quiere decir unas palabras o lo que sea, pues lo haríamos. Vale, Carmen, cuando desee. Muchas gracias, Carmen. Si les parece, antes de empezar a hablar, voy a compartir la pantalla. ¿La ven? ¿Bien? ¿Se ve bien? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Carmen, por tu amable presentación. Es para mí un placer compartir este ratito, esta conversación hoy con ustedes y acercarme al activismo social que representa COESPE, ¿no? Que Carmen me ha dado a conocer la actividad que hacen, que desarrollan y que me parece fundamental, no solo como activismo social, sino también por el hecho de que yo concibo a los mayores como un motor de cambio. Son varios los años que he estado impartiendo docencia en la Universidad de Las Palmas en el programa que tenemos para mayores de 55 años que se llama Peritia y Doctrina, y la sorpresa ha sido increíble a la hora de tomar conciencia del enorme activismo social que en el colectivo de mayores hay y que yo creo que hoy por hoy está infrautilizado. Y buena muestra de ello es la labor que COESPE está desarrollando dentro de la reclamación, la reivindicación concreta de mejorar nuestros sistemas de pensiones y en concreto la Comisión de Igualdad. Ha sido para mí todo un descubrimiento y tengo que agradecerlo. Esta tarde Carmen me pedía que les hiciese una valoración como experta académica de la brecha pensional, de la brecha en las pensiones, que es una brecha no tan socialmente popular como ocurre con la brecha salarial, que está en boca de todos y que, de la que es frecuente oír comentarios en los medios de comunicación, pero es una brecha que está ahí y que es además mucho más visible que otras, y eso pretendo demostrarles, es una de las cosas que pretendo demostrarles en la intervención de hoy. Como ha dicho Carmen, para aligerar este formato tan frío, ¿no? tan poco próximo, he dividido la intervención en 2 partes. En la primera parte les haré una presentación de
de las grandes cifras, ¿no? Una radiografía de la brecha en las pensiones para después hablarles de las medidas concretas que se han ido implementando para removerla, y después del descanso hacer una última referencia a la feminización de la pobreza y meter ahí, ¿no? Es un cajón desastre en el que he metido pensiones no contributivas, complementos por mínimo y pensión de viudedad y las referencias al nuevo complemento por hijo. Eso que sé que a ustedes todo eso les interesa muchísimo, lo he dejado para el final porque me imagino que se suscitará un gran debate, pero si les parece, empiezo con esta primera parte, cortamos por si hubiese alguna cuestión y seguimos con la siguiente. Bien, me gustaría comenzar por las razones que explican el renovado interés que la brecha de las pensiones está teniendo en estos momentos, razones que responden a dos tipos de planteamientos. Por un lado tenemos las razones de orden esencial y que responden al hecho de que resulta verdaderamente indispensable acometer un análisis de los factores que directa o indirectamente están causando una brecha en las pensiones. Y en tal sentido quiero presentarles dos o tres transparencias donde esa radiografía previa se ve claramente representada, sobre todo a través de un acercamiento específico a dos de las pensiones más sobresalientes entre las demandadas por las mujeres y que son viudedad y jubilación, y que representan las dos caras de la misma moneda con realidades muy específicas, como les comentaré a continuación. Hay otro tipo de razones que son razones de orden coyuntural y que tienen que ver con el momento de cambio que estamos viviendo. Y en este sentido, yo sé que ustedes son muy críticos con el Pacto de Toledo, pero piensen que muchas de las reformas valoradas en clave positiva o negativa que nuestro sistema de pensiones ha sufrido en los últimos años son consecuencia directa de las recomendaciones de los sucesivos pactos de Toledo, ¿no? Su primera versión del año 95 y luego con las distintas prórrogas del año 2003, 2011 y ahora en el 2020. Con lo cual, lo que es absolutamente previsible es que en los próximos meses o en los próximos años se lleven a cabo reformas que tengan que ver con esa hoja de ruta trazada en el acuerdo, en el informe del Pacto de Toledo, y que precisamente por ser una comisión no legislativa, no legisla, sino que hace meras recomendaciones más o menos sustentadas, más o menos acertadas, pero recomendaciones al legislador al fin y al cabo. En cualquier caso, las referencias no hay que situarlas solo en el Pacto de Toledo. Ahora que España forma parte de esa entidad supranacional que llamamos Unión Europea, el ordenamiento jurídico comunitario tiene un impacto y una influencia directa en el nacional, y hitos legislativos como el Pilar Europeo de Derechos Sociales o la recién aprobada Estrategia Europea para la Igualdad de Género marcan también la hoja de ruta a seguir en la reforma de las pensiones, no solamente para conseguir hacerlas sostenibles, suficientes y justas, sino también para remover los obstáculos que se aprecian en materia de igualdad de género. El punto de partida a todo ello es el siguiente: la precariedad laboral del presente va seguida de la precariedad pensional del futuro, y es del todo urgente romper ese círculo vicioso insistiendo en las causas que originan la primera. No podemos remover la brecha pensional sin remover previamente o sin actuar previamente en las causas que provocan la brecha laboral, porque las desigualdades laborales son las que derivan en desigualdades pensionales, y eso hace que la pensión de jubilación resulte un observatorio perfecto para analizar la brecha de género en este ámbito.
Fíjense que la brecha salarial, les decía antes, que preocupa, que ocupa mucho el espacio de los medios de comunicación y está situada hasta antes del COVID en un 14%. Ahora con el COVID las cifras han variado sustancialmente y se habla de una brecha salarial entre el 15 y el 25%, imposible de cuantificar con exactitud porque hay muy pocos datos oficiales actualizados y desagregados por sexo. Pero sí, como les decía, esas cifras nos preocupan. Imagínense que cuando hablamos de brecha pensional hablamos del 34%. Y además es una brecha que se obtiene de la realidad que vamos a ver a continuación en las tablas, del número de pensiones y de los importes medios. Es una brecha absolutamente visible. En la brecha salarial se plantea el siguiente problema, se los comentaré más adelante, y es que los datos salariales pertenecen al ámbito privado de las empresas y hasta que en el próximo mes de abril no entre en vigor una norma, el Real Decreto 902 de 2020, que obliga a las empresas a contar con registros salariales y con auditorías salariales en el caso de tener planes de igualdad, no se producirá un ejercicio de transparencia y de visibilidad no solamente de los salarios bases, sino de los complementos salariales, que es donde está realmente el problema de la brecha salarial. Con la brecha pensional eso no pasa. Los datos de las pensiones son públicos. A continuación veremos el número de pensiones, su importe medio, y esa es la principal ventaja que tiene esta brecha frente a otras. El principal hándicap a remover es la infravaloración histórica del trabajo femenino. El trabajo de las mujeres históricamente ha estado infravalorado. Se presupone que nacemos con un gen innato para lo doméstico y los cuidados, y eso hace que el trabajo de las mujeres, incluso el retribuido y el que se realiza fuera de los hogares y que está vinculado también a los cuidados, ¿no?, en el sector sanitario o a lo doméstico, con el sector del empleo doméstico, hay muchas profesiones que siguen internamente, intrínsecamente vinculadas a ese gen que se nos presupone a las mujeres por el hecho de nacer mujeres. En cuanto a los datos que les decía, fíjense, este 34% de brecha salarial sale del importe medio de la pensión de jubilación en 2019. Si calculamos la diferencia entre la pensión de jubilación media de los varones y las mujeres, nos sale una diferencia de en torno a 450 euros, lo que supone un 34% de brecha, de diferencia. Viendo los datos con más detalle, fíjense, se los he rodeado con un círculo, pero a mí por lo menos se me ve la pantalla un poco entrecortada, no sé a ustedes. Voy a ver si puedo resolverlo, si se ve mejor así. Fíjense cómo estos son datos de 2019, que son los últimos que he podido conseguir. Y si vamos al número de pensionistas varones de jubilación, nos encontramos con que hay 3.700.000 que cobran de media 1.300 euros. La misma pensión para las mujeres, jubilación, nos encontramos con 2.300.000 con un importe medio de 850 euros. Si hacemos el mismo ejercicio respecto de la pensión de viudedad, nos encontramos con que hay un número de pensiones para los varones de 185.000 frente a 2.176.000 de pensiones de viudedad de las que son beneficiarias las mujeres, con unas diferencias de importes de 500 euros aproximadamente para los varones y 729 para las mujeres. Lo primero que quiero que vean en esta radiografía de las dos caras de la misma moneda es que la pensión de jubilación es una pensión propia que se adquiere por derecho propio, mientras que la de viudedad es una pensión derivada a la que se accede. El beneficiario accede a esta pensión porque otra persona la ha causado, que es la persona que fallece. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con que las mujeres tenemos muchísimos más problemas de acceso, de cumplimiento de requisitos específicos para
generar derechos propios de pensión, mientras que no tenemos los mismos problemas para generar derechos derivados de la pensión porque los requisitos los ha cumplido el causante, que es el que ha fallecido. ¿De acuerdo? Vean cómo en realidad dos aspectos que parecen incluso contrapuestos, lo que ponen de manifiesto es la enorme dificultad que las mujeres seguimos teniendo para generar derechos de pensión propios y que no se constata cuando pretendemos acceder a derechos de pensión derivados, que otros causan y que nosotras disfrutamos. Volveremos más adelante sobre esta misma radiografía. En esta segunda tienen la misma información, pero desagregado en función del régimen general, autónomos, dentro de los especiales el de autónomos y otros, y la referencia obligada al SOI, que está altamente feminizado. Fíjense cómo en el régimen general destacan que hay muchas más mujeres percibiendo pensiones contributivas como consecuencia de haber cotizado en el sistema especial agrario y en el sistema especial de empleados de hogar. Pero es que en el régimen especial de autónomos volvemos a encontrarnos con que hay más mujeres pensionistas también en el sistema especial agrario, pero por cuenta propia. La realidad de las mujeres pensionistas en el ámbito rural, dedicadas al ámbito rural en España, nos pone de manifiesto que es un sector altamente feminizado, como también lo es el SOBI, el Seguro Obrero de Vejez e Invalidez, que está próximo a extinguirse y que muestra una realidad aplastante de mujeres beneficiarias. Fíjense, en el caso de los hombres apenas hay 830 pensiones de viudedad para varones en el régimen del SOBI frente a las más de 23.000 para las mujeres, y en cuanto a la jubilación, lo mismo, frente a las 27.000 SOBI para varones de jubilación, hay 237.000 de jubilación SOBI para mujeres. Es un sistema prestacional muy feminizado, enormemente feminizado. Bien, el contexto de partida, ¿cuál es? Les decía antes que el ordenamiento jurídico comunitario tiene una influencia directa. Llevamos 2 décadas de preocupación, tanto europea como nacional, sobre las pensiones, preocupación no solo referida a la brecha de género, sino también a mantener un sistema sostenible, pero con pensiones suficientes, y parece que estos dos términos a veces se nos presentan como opuestos, que no es posible tener un sistema sostenible con pensiones suficientes y que hay que sacrificar la suficiencia frente a la sostenibilidad, cuando esto no es así. Y he querido citarles documentos europeos como el Libro Verde de 2010 o el Libro Blanco sobre 2012, que también han tenido un impacto directo en las reformas que se han llevado a cabo en España. En España, influencia directa sobre la brecha en las pensiones han querido tener normas como la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y toda su normativa de desarrollo posterior. Tanto en el 19 como en el 20 se ha insistido mucho en los planes de igualdad que persiguen remover la brecha laboral, que está, ya saben ustedes, que está en el origen de la brecha pensional, y cómo se ha erigido a los planes de igualdad como una herramienta sumamente útil para remover los obstáculos que las mujeres seguimos teniendo en el mercado de trabajo. Y una última norma, el Real Decreto 3 de 2021 del pasado 2 de febrero, que adopta la primera norma que lleva en su título el término reducir la brecha de género, y que es el complemento por hijo que al final veremos. Bien, 2 décadas de preocupación en este sentido dan como resultado que el legislador nacional haya ido tomando medidas que de forma directa o indirecta han intentado superar, remover, minimizar los efectos de la brecha. En cuanto a las que se refieren a las que han tratado influir de forma directa en la brecha, tenemos la atribución de cotizaciones ficticias, que están contempladas en los artículos 235, 236 y 237 de la Ley General de Seguridad Social, y que suponen
el incremento a través de la atribución directa de días no cotizados, son cotizaciones ficticias para incrementar el periodo cotizado de las trabajadoras y facilitar el cumplimiento de las exigencias mínimas de periodos de carencia. Son herramientas que influyen en el periodo de carencia, en el cálculo de ciertas pensiones, pero que afectan muy poco el resultado final de las mismas. Fíjense, se atribuyen 112 días por hijo a las solicitantes de la pensión de jubilación o de incapacidad permanente que no hubieran disfrutado del permiso de maternidad por no haber estado en situación de alta. O se atribuyen 270 días por hijo también cuando se ha extinguido el contrato como consecuencia directa de razones vinculadas a la maternidad. O se consideran periodos cotizados totales o parciales a las situaciones de excedencia voluntaria o forzosa para cuidado de hijos y otros familiares o a las reducciones de jornada con los mismos motivos. Dense cuenta que en el caso de las excedencias y las reducciones de jornada, tanto para cuidado de hijos como de otros familiares, las solicitudes son básicamente femeninas. Les he traído también un cuadro en el que, fíjense, en el 2020, en el año pasado, de las 43.855 excedencias solicitadas, el 87% las pidieron mujeres. En los datos del 2019 está desagregada la referencia a las excedencias por cuidado de hijos y por cuidado de familiares. Fíjense que para el cuidado de hijos se solicitaron 43.000 excedencias por parte de mujeres frente a 4.000 por parte de hombres, lo que supone un 91%. Para cuidado de otros familiares la diferencia no es tan brutal, pero alcanza el 80%, 9.798 solicitudes por parte de las mujeres frente a 2.200 por parte de los hombres. Esto es una muestra más de que los cuidados siguen residenciándose en manos de las mujeres. Bien, en cuanto a la otra pata de este tándem, por un lado atribución de cotizaciones ficticias y por otro lado la promoción de medidas que favorezcan la conciliación y más recientemente nos gusta hablar de corresponsabilidad, que es como una conciliación evolucionada, un pasito más en la conciliación. Y en este sentido, las medidas que se han ido implementando y poniendo en marcha hacen referencia a los tres ejes principales que tienen ahí. Posibilidades varias de gestión flexible del tiempo del trabajo y del lugar de trabajo, y ahí entra toda la nueva regulación del teletrabajo como mecanismo de conciliación, adaptaciones de jornada y demás, y que lo que intentan es evitar el efecto expulsión que la política de permisos estaba teniendo en las mujeres, de tal forma que lo que se favorecía por parte del legislador era que las mujeres pidiésemos permisos y licencias para cuidar, y sin embargo con este tipo de medidas que persiguen la gestión flexible del tiempo y del lugar de trabajo, se impide el efecto expulsión y lo que se favorece es la permanencia en el mercado de trabajo con mecanismos que flexibilizan el desempeño profesional. No voy a entrar en ellos porque nos llevaría directamente al mercado de trabajo, sí que voy a centrarme en la regulación de los permisos que hasta ahora conocíamos como de maternidad y paternidad y que han cambiado su denominación, y del empleo doméstico como principal herramienta que las familias españolas tienen para intentar conciliar vida laboral y profesional. Rápidamente, Carmen, avísame un poco con los tiempos, que yo tiendo a enrollarme y veo que hemos empezado más tarde, pero ya son las 9, para que nos dé tiempo a todo, por favor. Les decía, en cuanto a los permisos clásicamente denominados de maternidad y paternidad, fíjense que lo primero que ha cambiado como consecuencia de la regulación en este sentido es que ya no se llaman permisos de maternidad y paternidad, sino permiso por nacimiento y cuidado de menor, y que se atribuyen a los dos progenitores.
El lenguaje inclusivo aquí es una realidad, en otros sitios no, pero en este tipo de permisos absolutamente. Lo que la última reforma ha conseguido es que con fecha 1 de enero de este mismo año, del año en curso, se haya igualado la duración de ambos permisos, situándonos entre los países europeos que ha conseguido promover la corresponsabilidad y evitar ese efecto expulsión que les decía. Estamos equiparados a países como Suecia o Dinamarca en este sentido, y la regulación que se ha dado a este tipo de permisos es mucho más flexible que la anterior, porque siguen siendo obligatorias las 6 semanas posteriores al parto, pero ahora es verdad que la madre biológica tiene derecho a adelantar hasta 4 semanas antes del parto en el caso de tener un embarazo complicado, y que las 10 semanas que son posteriores se pueden disfrutar en periodos semanales de forma acumulada o interrumpida, y siempre dentro de los 12 meses posteriores al parto, a la resolución judicial o a la decisión administrativa en el caso de adopción. Es un intento por adaptar este permiso a la realidad de cada familia, porque son realidades muy diversas, ¿no? Este es el cuadro resultante, tienen ustedes el material para consultarlo, es un cuadro del Ministerio donde se ven los avances. La instauración de este nuevo modelo ha sido paulatina, 2019-2020, y tienen aquí los cambios acontecidos hasta llegar, como les digo, al 1 de enero de este mismo año, donde la equiparación ha sido absoluta. Fíjense lo que arrojan las cifras, ¿no? Las cifras dicen que en el año pasado, en el año 2020, de 465.000 prestaciones, permisos solicitados de este tipo, 226.000 fueron para el primer progenitor y 239.000 para el segundo. Fíjense lo equiparado que está. Como en el cuadro de abajo, del primer progenitor y segundo progenitor están prácticamente igualados. Cuando hablamos de primer y segundo progenitor en una familia convencional, heterosexual, hablamos de madre, primer progenitor, y padre, segundo progenitor, pero ya saben ustedes que la realidad familiar en España es muy diversa, por eso utilizar este lenguaje más inclusivo que atienda a todas las realidades de familia, pero llamarles la atención sobre este hecho que no puede pasar desapercibido, y es que en 10 años hemos conseguido equiparar el número de madres y padres de ambos progenitores en el disfrute de este tipo de permiso, hecho absolutamente impensable hace apenas 10 años. En cuanto al empleo doméstico, fíjense que el hecho de que el tradicional trabajo de las mujeres haya sido el hogar familiar y el cuidado de la familia es causa directa de su menor participación en el mercado de trabajo, y como en el año 70 había unas cifras escasísimas de participación, en los años 70, perdón, en la década de los 70, unas cifras escasísimas de participación femenina en el mercado de trabajo, que van incrementándose en la década de los 80 y que en la década de los 90 alcanzan unas cifras bastante considerables, sin alcanzar todavía el 50%, pero ha sido una incorporación paulatina pero masiva hoy por hoy al mercado de trabajo, si bien es verdad que, como les decía antes, el trabajo femenino sigue estando infravalorado, tanto el retribuido como el no retribuido, tanto el que se hace dentro de los hogares como fuera, y sociólogas de importante relevancia como María Ángeles Durán han alertado sobre el hecho de que, claro, la falta de consideración de esta actividad como económica, que no computa ni en las estadísticas, ni en las estimaciones del PIB, ni en la formulación de las políticas públicas, hace que sea un trabajo absolutamente invisible o altruista, y que además no existan demandas sociales de cualificación y profesionalización. Y eso está siendo un obstáculo a la hora de regular el trabajo doméstico retribuido o profesional. Fíjense cómo en España
seguimos un modelo de cuidados mediterráneo en el que hay una práctica ausencia de políticas públicas de conciliación y atención a las familias frente a otros modelos en los que el Estado articula mecanismos conciliadores. En España esto se deja a las familias, pertenece a la decisión privada de las familias el que recurran al empleo doméstico como mecanismo de conciliación de la vida laboral y familiar, y aunque legalmente se han dado pasos para equiparar las condiciones laborales y pensionales del trabajo doméstico retribuido al resto de trabajos retribuidos, apenas hay 450.000 trabajadoras domésticas afiliadas al sistema de seguridad social y en alta, y se habla de una cifra que está en torno al 70% de economía sumergida en el sector. Son cifras altísimas que ponen de manifiesto que no hay tantas diferencias entre las mujeres que salen del domicilio para trabajar en la economía formal y que se enfrentan a condiciones laborales y pensionales diferentes a las de los hombres, y esas otras mujeres que entran en el domicilio familiar de las primeras para trabajar en la mayoría de los casos en la economía informal, y que por tanto son invisibles y no tienen ningún tipo de derechos, ni laborales, ni por supuesto pensionales. Fíjense lo que ha pasado durante el COVID con el subsidio extraordinario de desempleo para el sector, que lo han cobrado poquísimas trabajadoras porque apenas hay afiliadas 450.000. Y ha tenido un impacto este subsidio ridículo, por decirlo gráficamente. Es urgente profesionalizar y dignificar el trabajo doméstico, y para eso hay que articular programas formativos, hay que equiparar condiciones de trabajo y de seguridad social, otorgarles la protección por desempleo que tienen negada por el momento, se ha ido posponiendo, y por el momento incluso las afiliadas a este sector no tienen protección por desempleo, y España se está resistiendo sin una excusa que lo justifique a ratificar el convenio 189 de la OIT, que ya ha cumplido 10 años y que sigue sin ser ratificado por España. Todo esto en el marco, como les decía antes, de transitar de la informalidad a la economía formal y los efectos directos que en las carreras de cotización todo ello tendrá. Bien, otro de los puntos que quería comentarles es el referido a las discriminaciones retributivas. El propio Pacto de Toledo hace referencia a la igualdad retributiva como elemento clave para la igualdad pensional, y hace referencia a la brecha salarial persistente, sobre todo en aquellos sectores económicos y productivos más altamente feminizados, como ocurre con el sector servicios al que se dedican muchísimas mujeres. El principal problema que nos encontramos, se los adelantaba antes, es que los datos sobre salarios son datos privados, son datos que pertenecen al círculo íntimo de las empresas, y que hasta que en abril de este mismo año las empresas no sean obligadas a realizar registros y auditorías salariales, no vamos a visibilizar la verdadera entidad que la brecha salarial tiene, y que está circunscrita sobre todo no tanto al salario base como a los complementos retributivos. Las escasas sentencias que tenemos, porque cuando los trabajadores no tienen pruebas, no pleitean por sus derechos, y las escasas sentencias que tenemos sobre discriminación retributiva han sido impulsadas básicamente por los sindicatos más representativos. En empresas donde no cabía duda sobre la discriminación retributiva, hay algunas muy llamativas, les he traído aquí 3 concretamente. Una de ellas de un hotel de Tenerife, el Hotel Tenesur Hotel Best, que pagaba 139 euros a las camareras de piso como complemento de productividad, frente a los 640 euros que pagaba a los camareros de sala, por el mismo concepto. Lo que aquí se plantean los jueces es que camareras de piso y camareros de sala
con el femenino y el masculino, atentando al lenguaje inclusivo, estaban incluidos en el convenio colectivo dentro del mismo grupo profesional y por tanto dentro del mismo grupo retributivo. Es decir, que el propio convenio colectivo lo consideraba trabajo de igual valor. Y sin embargo luego el empresario, a la hora de retribuir vía complementos salariales, concretamente vía complementos de productividad, retribuía mucho más a los camareros de sala que a las camareras de piso. Hay ejemplos mucho más sangrantes, como el del Hospital Público Perpetuo Socorro de Badajoz, donde había una diferencia salarial sin causa objetiva entre limpiadores y limpiadoras, porque había un complemento de peligrosidad denominado tóxico, penoso y peligroso, que no se pagaba a las limpiadoras mujeres y sí a los limpiadores hombres, llevando a cabo las mismas funciones. Son ejemplos que ponen de manifiesto que la brecha salarial existe pese a los negacionistas, que a verlos haylos, y que se quejan de que hay poca litigiosidad, de que hay pocas sentencias, y pocas sentencias habrá mientras los trabajadores no tengan medios de prueba que acrediten que mujeres y hombres no cobran lo mismo. Les he traído algunos datos extraídos sobre todo de un informe sindical de comisiones obreras que establece que el salario medio de las mujeres debería incrementarse en los próximos años en un 27% para equipararse al de los hombres, y que la brecha salarial se ha disparado en tiempos de COVID, del mismo modo que, según datos publicados hoy mismo, se ha disparado el paro femenino como consecuencia del COVID. Afecta muchísimo más el paro a mujeres que a hombres por los sectores más agredidos en este sentido. Fíjense también, me han parecido impactantes los datos que ese mismo informe de comisiones obreras traía a colación de las diferencias retributivas. Fíjense cómo un 38% de las mujeres trabaja en sectores cuyo salario medio anual es inferior a la ganancia media anual femenina. Pero es que si hablamos de salarios, fíjense, el 36% de las mujeres trabaja en ocupaciones cuyo salario medio anual no llega a los 15.000 euros brutos al año, mientras que no hay ninguna ocupación laboral en la que el salario medio de los hombres esté debajo de esos 15.000 euros. Ninguna. Un 18% de las mujeres trabaja en ocupaciones en las que el salario medio se sitúa entre 15 y 20 frente al 14% de los hombres. Y así sucesivamente. Datos que demuestran la infravaloración económica del trabajo femenino frente al masculino. Todo esto está intentando combatirse últimamente. El Pacto de Toledo ha hecho suya esa reivindicación en forma de recomendación, pero afortunadamente en los 2 últimos años están siendo muy fructíferos a nivel normativo, por lo que les decía antes. Lo que el legislador pretende en el corto plazo es visibilizar la brecha salarial para combatirla. Combatiendo la brecha salarial se va a combatir directamente la brecha pensional, porque saben ustedes que las bases de cotización que se utilizan para calcular la base reguladora de cualquier pensión están extraídas de los conceptos salariales, y la repercusión va a ser inmediata. En cuanto al trabajo a tiempo parcial, que va a ser lo último que comente antes de este prometido descanso para debatir, tiene una repercusión directa también en la brecha pensional, porque el trabajo a tiempo parcial en España es un trabajo principalmente femenino, y es un trabajo que ya lo han advertido en ocasiones anteriores, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la normativa reguladora de este trabajo, que ha sufrido varios cambios y que aún así sigue penalizando al trabajo a tiempo parcial, porque las reglas de cálculo que se utilizan para calcular las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial suponen una doble penalización para estos.
y les digo que básicamente son mujeres. ¿En qué consiste esa doble penalización? Son conceptos muy técnicos que voy a intentar explicarles de forma muy sencilla. Y consisten básicamente en que en el trabajo a tiempo parcial es más difícil acreditar la carencia necesaria porque día trabajado no corresponde con día cotizado, pero es que además la cuantía cotizada es inferior porque lo que se percibe en concepto salarial es proporcional al tiempo trabajado, que también es inferior. Y lo que vienen a establecer tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Constitucional es que esto es una doble penalización que tiene que superarse y que no tiene ningún sentido establecer una penalización sobre el cálculo del periodo de carencia cuando ya está penalizado la cuantía cotizada. Y la tendencia, por tanto, va a ser, yo creo que esta va a ser una de las reformas más o menos inminentes, aunque no se esté hablando mucho de ella, probablemente veamos en breve una reforma de la Ley General de Seguridad Social que mantenga la proporcionalidad de la cotización en función a la proporcionalidad del salario y suprima esa penalización que tiene que ver con el periodo de carencia al considerar que día trabajado no es un día cotizado porque es una jornada a tiempo parcial. Lo tienen explicado de forma un poquito más técnica en las transparencias que pongo a su disposición, pero sí que quería que viesen la afectación directa del trabajo a tiempo parcial en las dificultades que las mujeres tenemos para acceder a las pensiones, porque ya les digo que somos el colectivo que mayoritariamente trabaja con este tipo de jornada que no es a jornada completa. Creo que con esto llegamos a donde quería llegar, que era la segunda parte, y no sé si quieren que establezcamos algún tipo de debate o de turno de preguntas en este momento sobre las cosas ya comentadas. Sí, habíamos quedado en que hacíamos un pequeño turno ahora de palabra. Pediría, porque vamos ya atrasados de tiempo, pediría que las intervenciones fueran cortitas y porque después al final volvemos a tener otro debate, ¿no? Entonces, pues, que no por no decirlo ahora no se pueda decir al final. Pero digo, porque es tarde, sobre todo para la gente que es de la península, y antes de que se retiren, pues para poder escucharte en todo el tiempo, ¿no? Las compañeras sí pueden dar paso a la petición de palabras o las preguntas. Sí, gracias, Carmiacu. Hay una pregunta que hace Isabel, pregunta que si realmente del trabajo doméstico hay una valoración económica. Y luego hay dos peticiones de palabras, no sé si Carmen prefiere que se intervengan todos y contestar luego a la vez o responder uno por uno. Como prefieran, yo no tengo ningún inconveniente. Si quieres respondo a esta primera cuestión sobre el trabajo doméstico. Cuando he hablado del empleo doméstico me he referido al retribuido, efectivamente. Y saben ustedes por las noticias que han aparecido últimamente, tanto en redes como en los medios de comunicación, que la Inspección de Trabajo está impulsando este año una campaña brutal para confirmar que efectivamente se están pagando los salarios legales a las trabajadoras de este sector, porque el salario mínimo interprofesional también es válido para ellas. Otra cosa es que en este sector sea bastante más frecuente trabajar por horas o a tiempo parcial que a tiempo completo y que haya que establecer la proporcionalidad a la hora de calcular el salario. Pero la Inspección de Trabajo se está tomando muy en serio el que el trabajo, el empleo doméstico aflorado, el regularizado, cumpla realmente con los requisitos legales que tiene que cumplir, porque es el paso previo, pienso yo, mi modesta opinión, para reconocer, incrementar el marco protector y por fin otorgarles la prestación por desempleo que no tienen reconocida a día de hoy. Otra cosa es el empleo doméstico no retribuido, el que todas hacemos de forma altruista y como dice María Ángeles Durán, si algún día nos cansamos y nos ponemos en huelga, veríamos a ver qué pasaría, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta.
Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Entonces pide la palabra Ana Hernández. Ana. Sí, que no había quitado lo del sonido. Adelante. Oye, gracias, muy buena intervención, Carmen. Mira, que te quería comentar una cosa, que bueno, que no sé si va a tener repercusión directa en las pensiones o no, pero que sí hay un detallito, una trampita detectada por la plataforma por los permisos iguales intransferibles, en cómo quedó regulada finalmente el tema de los permisos por cuidado de hijos e hijas, que es que si bien se garantiza que el primer periodo, que es el periodo obligatorio para ambas personas, ¿no? Pues está bien, porque en ese primer periodo es lógico que estén juntas, ¿no? Por cómo sale, por ejemplo, una madre del parto y eso. Sin embargo, la misión de favorecer la corresponsabilidad y favorecer que no haya desequilibrio en el empleo en contra de las mujeres, no lo cumple del todo, porque como o sea, para poder cumplir del todo con la corresponsabilidad, tendrían que poder turnarse madres y padres, por ejemplo, en el cuidado de los hijos, de acuerdo con la evolución de la edad de la criatura, para alargar lo más posible ese periodo de cuidados del padre o de cuidado de la madre, ¿no? Y sin embargo, como se le da a la empresa la opción de negociar en qué momento se puede coger el permiso, pues hay como un serio peligro de que acaben coincidiendo el permiso del padre y la madre todo el tiempo, y por tanto no se cumpla el objetivo de la responsabilidad, sino que el padre, en vez de ser un cuidador, sea un ayudante y se perpetúe la función cuidadora de la madre. Quería comentar esto porque sí que se ha avanzado en igualdad al alargar el periodo de los padres y quitar esa losa sobre el empleo de las mujeres, pero no se ha cumplido en el sentido de favorecer la corresponsabilidad del todo, ¿no? Era esto. Gracias. Totalmente de acuerdo. Gracias, Ana. Ana, lo que pasa que el legislador tiene una intención, ¿no? Y la plasma en forma de norma, y luego en la práctica todo se pervierte. No sé qué capacidad tenemos los humanos para pervertirlo todo. Y en el ámbito empresarial son frecuentes los abusos, ¿no? O las distorsiones, para decirlo más suavemente, de las herramientas que el legislador nos da. Fíjense que el legislador habla de un disfrute durante los 12 meses posteriores al nacimiento, o en el caso de adopción, a la resolución administrativa o judicial, de tal forma que el legislador está pensando en que si primer progenitor y segundo progenitor quieren, como tú bien planteas, sucederse en el cuidado, de tal manera que uno no va a empezar su permiso hasta que el primero lo concluya. El legislador eso lo ha contemplado ampliando el periodo de disfrute. Fíjense que son 16 semanas en un periodo de 12 meses y no obliga o permite que el disfrute sea semanal, no mensual, que no tenga que ser continuado, que pueda ser interrumpido. O sea, que está pensando en dotar a las familias de la máxima flexibilidad. ¿Qué ocurre con esto? Que luego llegamos al empresario y nos pone todos los problemas del mundo. Yo entiendo que el empresario ponga problemas cuando los dos progenitores trabajan en la misma empresa. Y es la misma empresa la que tiene que gestionar estos tiempos, que en realidad no pertenecen a la empresa, son de titularidad individual, son los beneficiarios los que deberían de poder gestionar esto. Pero cuando los dos progenitores son de empresas distintas, esto no debería de plantear problemas. En cualquier caso, yo creo que es fundamental el papel que tienen los planes de igualdad y las medidas de igualdad que todas las empresas tienen que negociar hoy por hoy de forma más o menos obligatoria, para garantizar que el disfrute de los permisos por nacimiento satisfaga las necesidades de los progenitores y no las necesidades de la empresa. No se están utilizando los planes de igualdad y las medidas de igualdad para esto, pero podrían, porque una empresa que está obligada a tener un plan de igualdad puede contemplar una medida en la que diga que se atenderán con carácter prioritario las solicitudes de distribución temporal del permiso por nacimiento planteados por las personas trabajadoras.
dando prioridad a sus propias exigencias y no a las empresariales. Podría solucionarse de este modo, aunque no se está haciendo, Ana. Gracias, Carmen. Nicasio también pide la palabra. Nicasio. ¿Me escuchan? Sí. Sí, vale. Buenas tardes a todas y a todos. La exposición de Carmen Grau ha sido muy extensa y muy técnica, pero lo que ella no nombra es que las pensiones, antes que nada, son un derecho, unas conquistas por los actuales y las y los actuales pensionistas y la gente que están, serán futuros pensionistas. Por lo tanto, ¿no? Tenemos que enfocar para evitar todas estas brechas de género, de toda clase de pensiones, viudedad, orfandad, discapacidad, que conseguir que las pensiones sean un derecho constitucional, como cualquier ministerio que no podemos consentir que se hable de la no sostenibilidad de las pensiones, como tampoco se cuestiona ningún gobierno que defiende el actual sistema económico, se cuestiona los ministros de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Asuntos Exteriores. Nosotros, los pensionistas, estamos luchando por unas pensiones dignas que sean como mínimo el salario mínimo interprofesional y que este sea el 60% de la pensión del trabajo medio del Estado. Por lo tanto, si nosotros tenemos todo bien claro, si todas las pensiones contributivas y no contributivas conseguimos ese salario mínimo interprofesional que pedimos 1.084 euros o 1.200, se acabarían todas las diferencias de todas las clases de pensiones, viudedad, orfandad, discapacidad, etcétera, etcétera. Y ese tema nos ha tocado, porque si vamos a hablar de la legislación, de lo que están legislando, van a seguir legislando los mismos que están defendiendo los recortes, la sostenibilidad de unas pensiones que cuando yo defiendo las pensiones como está ahora de solidaridad, en un momento determinado, si el Estado, dentro de los presupuestos del Estado, tiene que aportar algo finalista, ¿no? Finalistas que son de toda el dinero que se recauda a nivel del Estado, y yo creo que tenemos que defender esa sostenibilidad y no querer hablar nunca más de la insostenibilidad. Normalmente las excusas que son para no decir que no es sostenible las pensiones son, dice que los ingresos son menores que los gastos, la pirámide poblacional con más ancianos que jóvenes, la esperanza de vida está creciendo, en poco tiempo habrá más trabajadores pensionados que trabajadores en activo y por lo tanto quiebra el sistema de las pensiones públicas. Pero lo que nos dice es que el PIB en España es 20 veces más superior de los años 70, donde incluso en términos económicos del capital, la renta per cápita es mucho mayor que hace 30 años. Y lo que tenemos que tener en cuenta en un aspecto es que no hay que ver cuántos cotizamos y trabajamos, sino cuánto producimos. Ejemplo, en la SEA, que hace 30 o 40 años, siempre 100 trabajadores, a lo mejor hacían 10 coches. 100. Hoy a lo mejor lo hacen 5 trabajadores, hacen 100 coches. Entonces, la rentabilidad del trabajo. Por ahí va mi cosa. Porque si... Por favor, Nicasio, ¿podrías acortar, Nicasio, por favor? El mensaje está hecho, venga. Vale. Quiero centrar que no, por mi parte,
no llego a escuchar, no me gusta escuchar que son insostenibles las pensiones. Entonces ya somos dos, Nicasio. Es decir, Vale. coincido contigo o con Yo creo que usted casi todos nosotros. totalmente, totalmente. Creo que casi todos nosotros. Sí. A ver, estamos ante un debate ideológico. Esto es un debate ideológico fácilmente desmontable porque en España tenemos reconocido el derecho constitucional a una pensión digna, en el artículo 41 de nuestra Constitución. No hace falta modificar la Constitución para que lo tengamos. Es un derecho constitucional reconocido en nuestra Carta Magna y, por tanto, del que nadie nos puede privar. ¿Qué ocurre? Que el debate está preñado de ideología y efectivamente se utilizan argumentos como siempre de temor, de terror, de elementos económicos que lo que hacen es evidenciar el desequilibrio económico en el interior de nuestros sistemas de las pensiones, pero es que la regulación que nos hemos dado de nuestros sistemas de pensiones es una regulación que lo que garantiza es que nos iremos adaptando a los cambios e implementando las reformas necesarias para mantener la sostenibilidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que entonces la insostenibilidad es absurdo mantenerla, porque el propio Pacto de Toledo está para garantizar la sostenibilidad del sistema, llevando a cabo todas las reformas que sean necesarias. Es decir, el sistema que nos hemos dado dice: garantiza constitucionalmente la sostenibilidad de las pensiones, refórmese todo lo que sea preciso en cada momento para garantizarla. Y ahí es donde el gobierno de turno tiene que coger la papa caliente de ver cómo resitúa las prioridades en el gasto. Porque si resulta que lo que hasta ahora servía ya no sirve porque se desequilibra la balanza, pues entonces, además de cotizaciones, habrá que llevar a cabo otro tipo de ingresos, vía impositiva o vía intervención directa del Estado. Lo que ha dejado de ser suficiente a través de las cotizaciones por el desequilibrio de la pirámide poblacional o de la población en edad de trabajar, el Estado lo tendrá que aportar de otra forma, porque lo que está garantizado en la Constitución es la sostenibilidad y la suficiencia. Entonces, es un debate ideológico que se desmonta claramente, que se cae como un castillo de arena. Lo único que hay que tener es voluntad política para resituar las prioridades y coger este dinero de aquí y situarlo en el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones. Gracias, Carmen. Carmiacu, ¿tú quieres pedir la palabra o a una pregunta que plantea Luis? No, es para hacer unas preguntas que Vale. me las puedes contestar si quieres ahora o me las contestas después al final. Lo digo porque me parece muy importante también esta segunda parte de la feminización de la pobreza, ¿no? Entonces, mis preguntas son con respecto a lo ya dicho, ¿no? Sí. Por un lado, hablas de medidas, ¿no?, que se han ido tomando, sobre todo a partir del 2003, ¿no?, que es cuando empieza a hablarse un poquito más de las mujeres en el pacto, en las recomendaciones del Pacto de Toledo, aunque mi opinión es que se queda en frases, nos roban el discurso en parte, pero después no hay la contestación es la contraria, ¿no?, pienso yo. Pero bueno, en ese sentido, ha habido una serie de medidas que se han ido implementando. Creo verte en algún sitio que ponías hasta como parches, ¿no? Si son parches, sí, si no son parches. Y mi pregunta es si se está valorando o si se ha valorado la eficacia de esas medidas. Si realmente podemos decir que el poquito de eliminación de brecha que se ha ido dando se debe a esas medidas o se debe simplemente a que las mujeres, a medida que nos fuimos incorporando al puesto de trabajo, íbamos cobrando más, nos íbamos situando en puestos que más cobrábamos. Digo, porque cuando se toman medidas habrá que ver cómo evoluciona, igual que la que estuvieron antes hablando, que te preguntó Ana, ¿no?, sobre el tema de los hijos. Eso es una pregunta.
2. No es contradictorio esas medidas con que después en las mismas recomendaciones hagan medidas que van totalmente en contra, como es, por ejemplo, la ampliación del cálculo de cotización y como es también la ampliación de los años para poder jubilarte. Otra. ¿No crees que falta el tema de cuando habla el Pacto de Toledo de la corresponsabilidad? Y en ese sentido está, por ejemplo, lo que estaban ahora mismo hablando de esa corresponsabilidad de los hijos con los cuidados, digamos, intransferibles y ampliando y demás. ¿No faltaría lo fundamental que es la corresponsabilidad del Estado? Pregunto. Y en relación a esto, ¿no es mejor aplicar las medidas en el momento que tienes los hijos y no después tarde? O sea, esto iría en relación con el complemento este último que han puesto. Y en ese sentido, todas las medidas que hay que tomar son con respecto a que somos madres. ¿Es que el origen de la brecha solo está en que somos madres? Ahí lo dejo. Has puesto el dedo en la llaga, Carmen. La madre de todas las brechas es la brecha de la maternidad. Y por absurdo que parezca, somos una especie que estamos abocados a autoextinguirnos. Porque el hecho de que estemos viendo la maternidad como algo tan negativo, tan causante de todos los males, es absurdo, es absurdo. Me parece muy autodestructivo y deberíamos de hacer un ejercicio en ese sentido, ¿no? Ha sido muy acertada en todas tus intervenciones, empezando por la última. El hecho de que el Estado español no tenga políticas familiares, no lo he dicho al hablar del modelo mediterráneo frente a otros modelos de nuestros estados, de los estados que nos rodean, ¿no? Como en España el Estado no se ha planteado el tema de los cuidados. Estamos luchando todavía por la obligatoriedad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. La escasísima oferta residencial para nuestros mayores. Todo eso lo tienen que asumir las familias como puedan. Entonces, estamos exigiendo corresponsabilidad entre sexos, pero ¿y el Estado? ¿Cuál es el papel del Estado aquí? También tendrá que ser corresponsable de algo. Totalmente de acuerdo. Contradicciones internas en el Pacto de Toledo hay muchísimas, porque por un lado, y me ha hecho gracia eso que decía, se apuntan nuestro discurso, es verdad, da la sensación de que copian discursos socialmente aceptados, pero luego en el resto de medidas se contradicen, porque todas las reformas regresivas en materia de jubilación que tiendan a ampliar edad o a ampliar carencias, siguen perjudicando a las mujeres. Si no podemos acreditar 15 años, ¿cómo vamos a poder acreditar 25? Si difícilmente llegamos a la jubilación a los 65, ¿cómo vamos a llegar a los 67 o a los 70 si finalmente se amplía? Entonces, todas las reformas regresivas en materia de pensiones repercuten directamente en perjuicios sobre las mujeres. Totalmente de acuerdo. Y en cuanto a la evaluación del impacto de las medidas, cero. En España somos muy poco de evaluar y esto es fundamental. Fíjense un ejercicio tan sencillo como el que yo he hecho de ver cómo se ha equiparado el número de permisos por nacimiento de hijos para el primer y el segundo progenitor. Sencillísimo. Sin embargo, hay otras medidas que no está evaluado su impacto, y si no evaluamos el impacto no sabemos si consiguen el efecto perseguido o no. Esto es algo muy característico y que se critica muchísimo a los incentivos al empleo, lo que conocemos como bonificaciones, reducciones o deducciones de cuota para fomentar el empleo, y que suponen una cantidad ingente de recursos, y sin embargo nadie ha evaluado si se crea el empleo pretendido o las empresas hacen un uso de estos incentivos y cuando acaba el incentivo se acaba el empleo, se vuelve a destruir.
Entonces, es la asignatura pendiente, una de nuestras asignaturas pendientes, evaluar el impacto de las medidas que se implementan con un determinado objetivo. Gracias, Carmen. Hay una pregunta de Luis que dice, ¿qué pasa con las mujeres que están sin papeles, por llamarlas de algún modo, que están trabajando de internas y no se les da de alta en la seguridad social, no se les da de alta? Y pregunta si o propone que si eso se puede denunciar. Sí, efectivamente. Empezando por lo último, gracias Luis, es un comportamiento perfectamente denunciable. El uso de la inmigración irregular, tanto para el servicio doméstico como para cualquier otra actividad, como pueda ser en agricultura, es absolutamente denunciable. Lo que pasa es que estas personas prefieren no hacerlo porque ante la carencia de papeles temen que la represalia sea la repatriación a sus países. Y está claro que vienen huyendo de cosas a las que no quieren volver y por eso precisamente se someten. En el empleo doméstico hay un porcentaje de mujeres, son exclusivamente mujeres las trabajadoras del empleo doméstico y un altísimo porcentaje de ellas son de nacionalidad distinta a la española. Básicamente es un nicho de empleo, un yacimiento de empleo para las latinas. Las latinas, frente a las procedentes de otros continentes como el africano, son las preferidas para el servicio doméstico y es verdad que nos encontramos con el siguiente problema. Mujer inmigrante sin papeles es carne de cañón para trabajar en un empleo doméstico en condiciones casi que de esclavitud o de semiesclavitud. Y cuando hablamos de internas, más todavía. La situación es absolutamente kafkiana. ¿Cómo regularizar a estas mujeres? Es complicado. Es uno de los ejes en los que yo he trabajado mirando incluso, no sé si conocen el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que es lo que utiliza el SEPE para considerar que hay demandas sin satisfacer en una determinada ocupación. Y sin embargo el empleo doméstico no está en ese catálogo porque las familias no se dirigen al SEPE a buscar candidatas. Entonces, cuando les decimos, incluyan ustedes en el catálogo el empleo doméstico para empezar a hacer ofertas oficiales y blanquear, ¿no? Aflorar empleo, nos dicen, no podemos considerar la ocupación de difícil cobertura si no hay una demanda social no cubierta que a nosotros nos llega. Entonces, nos encontramos muchas veces con que la recomendación a estas mujeres es que vuelvan a sus países teniendo una oferta de empleo, que se hagan con el visado y la documentación necesaria para volver a España, pero ya teniendo localizado un empleador y una oferta de trabajo durante su periodo de permanencia irregular en España. No sé si me explico. Están aquí, localizan la oferta de trabajo y el empleador, vuelven a sus países, tramitan toda la documentación desde allá y ya vienen con una oferta de trabajo. Pero esto no siempre es solución por el coste que genera y por la vuelta atrás que para muchas supone. Gracias, Carmen. Fátima también está pidiendo la palabra y un poco creo que ya acabamos ahí porque para pasar al segundo, a la segunda parte. Fátima. Bueno, tengo la palabra. Bueno, yo soy Fátima de Extremadura, recién incorporada a la jubilación. Y vamos a ver, el único tema es que, bueno, me ha parecido, Carmen, que es genial tu exposición y un poco difieron algunas cosas que quería ver si lo podríamos ampliar. Bueno, en penalizar tanto la maternidad. Verdaderamente la maternidad en el empleo ha estado penalizada, históricamente es así. Las mujeres históricamente yo creo que hemos estado penalizadas desde hace siglos, ¿no? En el ámbito laboral, lo cual luego repercute en la brecha, como bien has dicho, de pensiones. Pero vamos a ver, pero yo me quedo con una cosa que tú has dicho, Carmen, que creo que es muy importante. Ya no solamente la maternidad, porque ahora ya con el desarrollo del Real Decreto de 6 de 2019 ya se igualan los permisos, con lo cual vamos a tirar, aunque los permisos son voluntarios,
que ya sabemos, a ver ahora lo que se coge, ¿no? Indudablemente el tema de permisos, porque ya no solamente es el permiso por nacimiento, hemos tenido los permisos por cuidados de menor o cuidados de personas dependientes, que ya sabemos, según las estadísticas, que el 90 y tanto % lo pillan o lo toman las mujeres, ¿no? Pero yo me quiero quedar en que no quiero ser tan pesimista de la maternidad. Creo que una cosa fundamental cara a la brecha de las pensiones han sido la valoración de los puestos de trabajo. Los trabajos han estado horizontal, muy feminizados unos y masculinizados otros. Y a los trabajos feminizados se les ha dado muy poco valor, y en todo, pero tanto en la masa salarial como en los complementos. Y tú has hablado de los complementos, el Productividad ha hecho unos ejemplos buenísimos, el del hospital del Perpetuo Socorro de Badajoz, el de las camareras y los camareros en los hoteles, ¿no? Inclusive lo estamos viendo en los trabajos inclusive feminizados, hasta en la salud laboral. Se priman más la peligrosidad, la penosidad, todo lo que es tema de seguridad, que pueden ser trabajos más masculinizados, y todo lo que es el tema ergonómico, psicosocial y demás, que son los más feminizados, no. Entonces yo creo que cuando acabemos con eso, que es impresionante lo que tú has dicho, el 34% en la brecha de pensiones, eso es una barbaridad. Y eso no lo podemos quitar, pero porque las mujeres hace 40 años que no hemos incorporado a la actividad laboral, está bien claro, cuando los hombres llevan siglos, ¿no? Entonces, ¿y cómo? Y encima es que nos hemos incorporado como con la boquita chica, a ver qué nos dejan, a ver qué se puede, a ver qué tal, ¿no? Entonces yo creo que el reto tiene que estar, y se lo tenemos que dar a todos, a la sociedad, los sindicatos, al Pacto de los Trabajadores y demás, en que se hagan unas valoraciones de puestos de trabajo equitativas y justas. Lo que dice ahora este Real Decreto que tú has nombrado, ¿no? Igual trabajo, igual valor, no hay igual trabajo o similar. Entonces, yo creo que por ahí es por donde debemos de ir, y entonces tendremos ya unas pensiones, pues indudablemente llegar a una igualdad y a una equidad en el tema de pensiones. Y únicamente quería ver que no solamente nos debemos de quedar en el tema de la maternidad, sino que debemos de ir a las valoraciones de los puestos de trabajo. Simplemente tu exposición magnífica, ¿eh? Yo quiero todas esas transparencias que has puesto, a ver de alguna manera si se pueden colgar, ¿eh? Muy bien, gracias Fátima. Totalmente de acuerdo también, es que ustedes son expertos en la materia, aunque no lo sean académicamente hablando, son expertos conocedores por el interés que tienen y por la curiosidad que manifiestan a la hora de formarse. Uno de los grandes problemas que tenemos en la negociación colectiva a la hora de negociar convenios colectivos es la clasificación profesional. En la clasificación profesional, muchos negociadores se han conformado, se han quedado en el uso del lenguaje inclusivo, y allí donde había una O, ahora ponen la A y la O. Pero no se han dado cuenta que el problema va más allá, y es que en los grupos profesionales más bajos siempre están las mujeres, y en los grupos profesionales más altos los hombres. Entonces no se trata tanto de darle esa importancia al lenguaje, que a mí me parece una importancia desorbitada, cuando hay que ir al fondo del asunto. Al fondo del asunto. ¿Por qué? El trabajo de limpieza siempre está bajo cuando se sabe que es mayoritariamente femenino, y porque otros tipos de trabajos están en niveles retributivos superiores cuando se sabe que son masculinos. Entonces es un aspecto que la negociación colectiva tiene que considerar, el que la clasificación profesional, lo que tú has llamado, ¿no? No sé qué expresión has utilizado, la definición de los puestos de trabajo, más allá del lenguaje que se utilice, no esté preñada de prejuicios de género. Y eso es lo que se nota en la práctica cuando yo a mis estudiantes con 20 años les reparto convenios colectivos elegidos a propósito, pero a ellos les toca al azar, para que vean cómo se hace la clasificación profesional. Enseguida detectan, es que huele el prejuicio de género que hay dentro de la clasificación profesional. Totalmente de acuerdo.
Y volvemos a lo mismo, la brecha salarial no se puede combatir sin combatir previamente todas las brechas que nos encontramos en el mercado de trabajo. Y esto es un sumatorio de ítems. Iremos sumando obstáculos que se van removiendo en el mercado de trabajo y al final el resultado nos dará 0 brecha laboral y 0 brecha pensional. No soy yo tan optimista, ¿no?, de llegar a nivel de 0, pero es que no hay otra fórmula. Esto no es magia, esto es ir removiendo obstáculos. Porque el trabajo femenino es el más precario, porque mayoritariamente a tiempo parcial con la doble penalización que les he comentado, porque el empleo doméstico no está equiparado. Es un sumatorio de circunstancias. Gracias, Carmen. ¿Les parece que dan pocos minutos y pasamos un poquito a la segunda parte de la charla? Porque si no, se va a hacer muy tarde, además para algunas personas. Yo prometo... ¿Sí? Llevamos hora y media, Carmen, para que te sitúes, ¿vale? Vale, Y sí. para ver si tal. Y recuerden que dejamos apuntados todos los temas de interés para una próxima, ¿de acuerdo? Que no se acaba aquí el debate. El debate. Voy a apuntar rápidamente los temas que quedan pendientes, porque me imagino que luego también habrá debate, y voy a aligerar, voy a intentar no enrollarme. Bien, en esta última parte que he llamado feminización de la pobreza, he metido cosas tan distintas pero tan interconectadas como las pensiones no contributivas, los complementos por mínimos o la pensión de viudedad. Fíjense en la siguiente transparencia sobre pensiones no contributivas. Fíjense, los datos son brutales. Las pensiones no contributivas de jubilación, en 2019 hay 63.000 varones percibiéndolas frente a las 195.000 mujeres percibiéndolas. Y si vamos a las pensiones asistenciales, que son pensiones residuales, normativas de los años 80, fíjense, en la pensión asistencial de enfermedad, en el año 2019 hay casi 2.500 mujeres beneficiarias frente a escasos 400 hombres. ¿Qué quiero que vean con esto? Sumado a la escasa cuantía de la protección no contributiva. Fíjense, 402 euros en el caso de jubilación e invalidez no contributivas, pero es que en el caso de la de enfermedad asistencial hablamos de apenas 150 euros mensuales. Son cuantías escasísimas que se asignan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y que junto con lo que vamos a ver a continuación, lo que quiero que vean otra vez las dos caras de la misma moneda. ¿Qué mujeres son perceptoras de las pensiones no contributivas de jubilación? Las que no cumplen los requisitos para acceder a la pensión contributiva de jubilación. Principalmente, o el periodo de carencia mínimo, los 15 años, o las cotizaciones necesarias. ¿De acuerdo? Entonces, aquella mujer que no consigue acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión no contributiva de jubilación, ¿se queda sin protección? No, va a la no contributiva, pero fíjense ustedes cuáles son los importes, ¿de acuerdo? Pensiones no contributivas altamente feminizadas. A ello le sumamos ahora que es un complemento por mínimo, me imagino que ya lo sabrán. Es la cantidad que se otorga directamente por el Estado, tiene naturaleza contributiva, para garantizar la cuantía mínima de las pensiones, porque ya saben ustedes que todas las pensiones tienen un mínimo y un máximo. En cuanto a los mínimos, fíjense, si los complementos por pensiones por mínimos, son también complementos feminizados. De los 2 millones de complementos por mínimos que hay, la mayoría son de beneficiarias mujeres, porque han conseguido acreditar los requisitos para acceder a la pensión contributiva de jubilación, pero aún acreditándolo no han llegado a la cuantía mínima. ¿A qué cuantía mínima? Pues en función de cada situación. Fíjense, jubilación con 65 años con cónyuge a cargo, 851 euros. Si resulta que la pensión resultante para esta mujer
se queda en 750 euros, el Estado le otorga un complemento por mínimo anual y no consolidable hasta llegar a los 851 euros. Fíjense, por un lado, mayoritariamente mujeres percibiendo pensiones no contributivas de jubilación porque no cumplen los requisitos para acceder a las contributivas. Y por otro lado, mayoría de complementos por mínimos concedidos a mujeres porque cumpliendo los requisitos de acceso a la pensión de jubilación no alcanzan la cuantía mínima. Esto es lo que nos dicen los datos y son innegables porque son datos de la propia Seguridad Social. Tienen el resto de cuantías mínimas de otras pensiones. Fíjense lo irrisorio de las pensiones SOBI que oscilan, pues los 400, no llegan a los 450 euros como ocurre con las no contributivas. Y aquí tienen la máxima, ¿no? La de los 2.700 euros mensuales o los 37.000 euros anuales, que es muy frecuente que me pregunten, ¿y hay alguien en España que cobre esto? Bueno, pues sí, habrá gente que lo cobre, pero ya saben ustedes que es un máximo que para la mayoría de los españoles, pensionistas o futuros pensionistas, es algo bastante idílico, ¿no? Bastante difícil de conseguir. Bien, en cuanto a la pensión de viudedad, retomo el cuadro que les puse al principio porque me sirve para comentarles ahora algo que me dejé atrás, y es el tema de los pluripensionistas. Ya vimos cómo en las pensiones de viudedad son más las mujeres pensionistas que los hombres. Justamente la situación inversa a la que veíamos en jubilación. Vemos que los importes son un poco superiores a la de los hombres, precisamente porque es un derecho derivado y no propio, es decir, que genera el causante que no es el beneficiario. Pero quería llamarles la atención sobre un hecho, y es que fíjense, en 2019 nos dice el cuadro que hay 8.845 pensionistas, pero al mismo tiempo nos dice, 8.000 no, 8.850.000 pensionistas, pero nos dice que hay 9.740.000 pensiones. ¿Cómo puede ser que haya más pensiones que pensionistas? Pues porque hay el desfase, son los pluripensionistas que existen en España, donde está permitida la compatibilidad entre pensiones, precisamente las dos que les he comentado, la de jubilación y la de viudedad, con el tope de la pensión máxima que les decía antes. Bien, esto es un hecho que está distorsionando la naturaleza contributiva de la pensión de viudedad y que está poniendo en peligro el que esta pensión siga siendo contributiva. De hecho, en el debate que hay al respecto, les he puesto unas transparencias que lo único que copian es el régimen jurídico que tienen ustedes en la página de la Seguridad Social, porque quería insistir básicamente en que el importe general de esta pensión está hoy por hoy situado en el 60%, con contadas excepciones que se incrementan hasta el 75, hasta el 70 o hasta el 75% en determinados casos. Pero a donde quería ir, que es el tema de la compatibilidad e incompatibilidad y las propuestas que se plantean de reforma de esta pensión y que tienen que ver con el hecho de alcanzar mayores porcentajes y por tanto mayores cuantías. Evidentemente, con el número actual, con la cifra actual que tenemos de pensionistas de viudedad, esto es insostenible por el Estado, salvo que se incremente, como decíamos antes, las partidas presupuestarias previstas para esto, más allá de las cotizaciones como ingreso principal del sistema. Y esto está haciendo que a nivel nacional las propuestas que se barajan vayan en la línea, o bien de hacer incompatible la pensión de jubilación con la pensión de viudedad o la pensión de viudedad con el salario, porque en ambos casos no se justifica la necesidad derivada, que ya les he dicho en qué consiste esto de que sea una pensión derivada y no propia. Por otro lado, hay quienes hablan
quienes dicen que es necesario desplazarla al nivel no contributivo o asistencial para modificar su fuente de financiación, pero esto supondría bajar a cuantías bastante inferiores y restringir el acceso de beneficiarios solo a los que acrediten determinada necesidad. Y, por otro lado, evitar, como les digo, el incremento de los pluripensionistas que además en los últimos años están ascendiendo a un ritmo alarmante. Este año pasado, 2020, se incrementó, había un 8,6% de pensionistas que eran pluripensionistas, y lo que esto pone en peligro respecto del principio de contributividad. Bien, la conclusión a la que llevan estos datos es que mientras para muchas viudas, y hablo en femenino porque ya saben ustedes que son más numerosas las viudas que los viudos como consecuencia del desfase que hay también en la esperanza de vida de unas y otros, mientras para una la pensión de viudedad es un complemento de su salario o de su pensión de jubilación, para otras es una prestación de subsistencia que la sitúa en umbrales muy próximos a la pobreza. Y esto hay que valorarlo, hay que tenerlo en cuenta y hay que atinar con las medidas, porque fíjense lo que se plantea en otros estados, y he querido traérselos a colación, ¿no? En el modelo alemán o en el sueco están previstas las transferencias de cotizaciones, de tal manera que lo que se permite es el traspaso de cuotas desde el consorte trabajador al cónyuge que no ha realizado actividad laboral alguna para dedicarse al cuidado directo de la familia, lo que lleva a que este último pueda adquirir prestaciones de vejez, se llaman en Alemania, pero que son por derecho propio y no derivado como la viudedad. O fíjense, la opción francesa es la del reparto de cotizaciones intrafamiliares, de tal forma que al fallecimiento del cónyuge se acrecienta la cuantía de la pensión de jubilación del cónyuge supérstite. No se le otorga protección por viudedad, sino que se incrementa la pensión de viudedad de jubilación propia cuando se tiene. De tal manera que lo que se percibe es una pensión de jubilación propia, pero incrementada por el fallecimiento. Es un mecanismo que en España utilizamos respecto de viudedad u orfandad. Cuando, por ejemplo, los huérfanos son absolutos, se ve incrementada la pensión de orfandad como consecuencia de que no haya beneficiarios de pensión de viudedad. En cualquier caso, a mí me parece fundamental no romper el carácter contributivo de las pensiones de viudedad, pero me parece también fundamental insistir en el hecho de generar derechos propios, aunque no hayamos trabajado en articular mecanismos que lo que hagan es considerarnos beneficiarios por derecho propio y no por derecho derivado, porque esto es lo que está ocasionando fricciones internas en la pensión de viudedad, que es una pensión muy controvertida, en la que nadie termina de intervenir por razones exclusivamente electoralistas. Esto es un poco como dice el refrán, tonto el último, nadie quiere coger la papa caliente porque saben que electoralmente esto va a tener unas consecuencias y nos está arrastrando a una situación que en algún momento habrá que reconsiderar de forma urgente. Lo único que queda para concluir es la primera medida directamente destinada a superar la brecha de las pensiones. Es la única medida que por el momento lleva en su título, en su rúbrica, que surge para superar la brecha de las pensiones, y es el nuevo complemento por hijo, tan polémico porque supone la derogación del anterior complemento de maternidad por contribución demográfica, que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Constitucional han considerado discriminatorios contra los varones que también contribuyen demográficamente al sistema. Fue un error de concepto, un error a la hora de diseñar el complemento que se ha pagado caro porque ha supuesto la aprobación de complementos con características muy diferentes en un intervalo muy corto de tiempo. A día de hoy es un complemento que está pensando en las mujeres
que lo que pretende es reducir la brecha de género hasta un nivel que ha situado en el 5% desde el 34%, pero al que también pueden acceder los hombres en determinados supuestos en los que el hecho de haber tenido hijos ha supuesto un perjuicio acreditable en sus trayectorias profesionales. El cambio se ha producido porque hemos transitado de un modelo de porcentajes a un modelo de cantidad fija, que les he traído aquí las grandes cifras. Lo que ha supuesto es que se vean beneficiados, por un lado, las mujeres que solo tienen un hijo y que estaban descartadas del complemento de maternidad anterior, que empezaba a computar a partir del segundo hijo, y las mujeres que acreditan 2 hijos también ven incrementada la cuantía de este complemento, porque al atribuirse una cantidad fija es mucho más beneficioso que el sistema de porcentajes que se preveía en el complemento anterior. Perjudica principalmente este cambio de modelo a las mujeres que han tenido 3 o 4 hijos. Aquí es donde supone una reducción del complemento que van a percibir, pero fíjense ustedes que lo que nos dicen desde el Ministerio es que la cantidad asignada para este complemento por hijo es prácticamente la misma que para el complemento de paternidad, si bien va a favorecer a las mujeres con menores carreras de cotización y con una menor cantidad de hijos, y va a perjudicar a las que han tenido más hijos y tienen carreras de cotización más elevadas. Es verdad que esto en parámetros de justicia social es bastante razonable, porque lo que este complemento supone es una atribución de esta cantidad de forma directa una vez calculada la pensión. Fíjense que no tiene nada que ver con las cotizaciones ficticias que les dije al principio. Esto es una cantidad que se atribuye directamente a la pensión ya calculada, no al procedimiento de cálculo de la pensión, sino a la pensión ya calculada. Y bueno, aquí tienen, insistiendo un poco en ese balance, ¿no? Que salen ganando, según siempre los cálculos ministeriales, 30.000 pensionistas con un hijo, que hasta ahora no tenían reconocido el derecho y que van a haber aumentado su pensión media un 6%. Con 2 hijos el incremento va a ser de un 8%, y a partir del tercero, y sobre todo las pensiones medias y altas, es donde se sale perdiendo en comparación con el complemento anterior. Y bien, con esto concluyo, fuera de tiempo total, no he cumplido para nada las expectativas que nos habíamos marcado Carmen y yo, pero he llegado hasta el final y quedo a su disposición otra vez para conversar, dialogar y debatir sobre lo que ustedes consideren oportuno. Bien, para no... se está comprobando que las videoconferencias están produciendo hasta muchos daños visuales, corporales y demás. Entonces, si les parece, pues establecemos un turnito más o menos corto, intentarnos llegar a las 2 horas, porque nos falta nada más que un cuartito de hora para llegar a las 2 horas y poder hacer. Bueno, primero agradecerte, Carmen, que las expectativas para mí están por encima. Las de tiempo no las cumplimos nadie nunca, pero las de contenido a mí sí. Yo quería lanzarte una primera pregunta y después que el resto pues pueda hacer, ¿no? Todas las soluciones o todas las medidas que se están implementando, estemos a favor o estemos en contra, o estemos a la mitad a favor y la mitad en contra, son dirigidas a las futuras pensionistas. Pero la brecha la sufrimos las actuales. Es decir, el empobrecimiento y la precariedad de las pensionistas somos las actuales. Bueno, no me puedo incluir, pero alguien está compartiendo otras cosas, no sé quién es. Es decir, si la precariedad se da además en la actualidad en las pensionistas, que además son las mayores, porque tengo entendido que a partir de los 68 años, creo que es, las estadísticas nos demuestran que son las que menos cobran, ¿vale? Después estarían en una franja de edad entre
65, entre 60 y 68 años más o menos ahí, y después se estipula que posiblemente dentro de muy poco empecemos también a tener de nuevo una gran precariedad, porque vendrían a ser las mujeres que ahora mismo están sufriendo las consecuencias de las distintas reformas laborales, que son las que provocaron la temporalidad, el estar más tiempo en el paro, es decir, la crisis del 2008, la crisis de esta pandemia, ¿no? Entonces, la pregunta en definitiva está, ahora mismo hay una brecha. ¿Por dónde podemos tirar? ¿Cuáles son las reivindicaciones que tú consideras que tendríamos que tener o de medidas que tendríamos que implementar para reducir, como mínimo, reducir y sacar del umbral de pobreza a la gente, a las mujeres en concreto? Y por otro lado, las futuras, si para esas futuras no es completamente necesario una reforma no, derogar las reformas laborales anteriores, que son las que están precisamente haciendo que las mujeres estemos precarizadas. Bueno, y no solo las mujeres, también los hombres precarizándose. Es un tema complicado, Carmen, porque respecto de las pensionistas actuales, yo no soy muy optimista. Creo que poco se puede hacer porque, fíjense, incluso este complemento por hijo no tiene efectos retroactivos. El que está percibiendo, la que está percibiendo una pensión no puede pedir ahora que le den un complemento por hijo. Es solo para las pensiones nuevas. Es decir, que las pensiones que ya están concedidas y se están disfrutando, difícil arreglo tienen. Estamos hablando siempre de los que vienen detrás, ¿no? De las pensiones del futuro, que no es un futuro a largo plazo, es a corto plazo, las que están a punto de jubilarse en 5 años, imagínense, ¿no? Entonces, a mí me parece urgente intervenir en aspectos como los que les he apuntado en la primera parte de mi intervención, porque tienen que ver con el mercado de trabajo. Hay que quitarle la doble penalización al trabajo a tiempo parcial, hay que equiparar la protección en el sector doméstico, hay que seguir trabajando en la corresponsabilidad para que las mujeres no vean continuamente interrumpidas sus trayectorias laborales, porque al final esos son lagunas, esos son descubiertos que hay que integrar y perjudican el derecho a la pensión. Hay que erradicar la brecha salarial porque las cotizaciones tienen directamente que ver con el salario. Todas esas intervenciones me parecen urgentes. Es verdad que luego a nivel pensional yo creo que es urgente intervenir en la pensión de viudedad. Y creo que es urgente intervenir en la pensión de viudedad porque aunque la ciudadanía tiene la sensación generalizada de que se trata de un derecho inherente a las personas, inherente a las mujeres que no han trabajado nunca, hay que darse cuenta de que el patrón se ha modificado y que las mujeres que vienen detrás, las mujeres de su generación ya estaban incorporadas al mercado de trabajo, pero las que vienen detrás están muchísimo más incorporadas, no van a necesitar esa protección que en su momento se articuló bajo el paraguas de la viudedad. Y a mí hoy por hoy la pensión de viudedad me parece de las que más injustas son internamente, porque hay casos sangrantes. Yo se lo comentaba a Carmen el otro día, en la facultad me encuentro tanto con la mujer que representa el acceso a pensiones altas, como pueda ser una funcionaria del tipo A, y que recibe la pensión de viudedad por el fallecimiento de su cónyuge y lo considera un complemento a su salario o a su pensión, a la mujer que trabaja en la contrata de limpieza, que está en un nivel de pensión que va a ser o no contributivo o contributivo complementado por mínimo y que encuentra en la pensión de viudedad una forma de subsistir, porque si no, no llegaría.
Entonces creo que es una pensión que internamente y sin pretenderlo está causando unas situaciones de injusticia entre las mujeres que habría que acometer, porque es que el patrón ha cambiado. Las mujeres a proteger han cambiado, ha habido un cambio social que hace que la pensión diseñada en los años 70 no tenga sentido en pleno siglo XXI y que sin desaparecer, que ya les he dicho que yo abogo por su mantenimiento y su mantenimiento además como contributiva, no como no contributiva, esté realmente destinada a proteger a las personas que realmente necesitan esa protección. Y yo diferenciaría en esos dos ámbitos: intervenciones urgentes inmediatas en el mercado de trabajo y en las brechas que en el mercado se producen y sus consecuencias sobre el salarial, y reformas urgentes en pensiones concretas, Carmen. Gracias. Había algunas palabras pedidas, pero algunos han renunciado. No sé si Luis Rueda quiere contar lo de las camareras de piso, Luis. No sé si se habrá ido, está por aquí. Es que él comentaba que casos de la discriminación entre camareras y camareros y todo esto lo conocemos bien aquí en el turismo y tenía algo que contar. Pero Sí, no bueno, sé si... el tema de las Kelly es uno de mis temas favoritos, ¿no? Es un tema que gracias al movimiento asociativo que ellas mismas han impulsado, se ha visibilizado y están consiguiendo cosas incluso en otros ámbitos, como puede ser incluir como enfermedades profesionales patologías características del sector que no estaban comprendidas, ¿no? El túnel carpiano, la epicondilitis de codo, están teniendo unos resultados fantásticos, y yo espero sinceramente que con la entrada en vigor de esta norma, y perdonen que insiste tanto, de abril, que va a imponer con carácter obligatorio los registros salariales y las auditorías salariales, nos demos cuenta de lo que está ocurriendo en el ámbito de las empresas, muchas veces de forma no intencionada. El otro día un compañero de la Inspección de Trabajo puso un ejemplo que a mí me encantó, y es que cuando vamos al médico a hacernos una analítica, nosotros vamos aparentemente sin ningún problema y sintiéndonos bien, y de repente en la analítica nos sale el colesterol alto, el azúcar alto, los leucocitos bajos, y decimos, doctor, pero si yo pensaba que todo iba bien. Pues con las empresas está pasando lo mismo. Hay empresas que sinceramente piensan que lo están haciendo bien, y hasta que no afloren todos estos datos no se darán cuenta de las desigualdades que a nivel salarial existen, sobre todo en el aspecto concreto de los complementos salariales, que es donde está el meollo de la cuestión. Y en el caso de las Kelly se suma además un fenómeno que también se está intentando combatir de algún modo, que es la externalización de las actividades de limpieza. Muchas empresas, en vez de asumir con personal propio la limpieza, lo que hacen es contratar a un tercero, y en el ámbito de las contratas la merma en las condiciones laborales es brutal. Los convenios colectivos a aplicar son diferentes, los salarios a aplicar son otros. Entonces hay mucha gente que está abordando directamente la limitación, cuando no la prohibición, de la externalización de ciertas actividades que se consideran indispensables para el desempeño de la actividad principal de la empresa, prohibir que se externalicen y que tengan que ser llevadas a cabo con personal de la propia empresa, no de terceros a través de contratas. Es un tema apasionante, Luis. Gracias. También Redmi, que lo tenía confundido con Remey, pero Redmi pide la palabra. No sé si tenemos un poquito más de tiempo. Redmi. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Redmi es porque el móvil es Redmi. Mi nombre es Esther y antes que nada pues quería felicitarles a todas ustedes y a todos por la iniciativa, por esta interesante exposición y ponencia, y sobre todo a Carmen Grau. Soy una fan, soy una admiradora suya, porque conozco el trabajo que hace, y bueno, yo espero, se queda uno, yo estoy desde el minuto -1,
porque incluso desde antes que estaba pintando por aquí, trasteando con los cascos, escuchándolos a ustedes con el móvil al otro lado. Y bueno, yo simplemente quería decir que, bueno, que efectivamente ya casi cuando nos incorporamos al mundo del trabajo, las mujeres nos incorporamos con aquella mochila, ¿no? De la mochila de los cuidados, de la casa, etcétera, etcétera, la doble responsabilidad y triple que todavía tenemos, pero el salario nuestro era como la ayuda, ¿no? Una ayuda para el hogar. Y yo creo que todavía algunos patronos, porque les digo así, patronos, todavía tienen en mente de que muchas mujeres estamos trabajando para esa ayuda en el hogar. Como decían Carmen y todas las que están intervenido, reducir esa brecha o acabar con esa brecha requiere de muchos ítems y todos son válidos, todo lo que se ha dicho, porque todo tiene que sumar. El trabajo decente, acabar con la precariedad y la parcialidad, sobre todo de las mujeres, obligatorias, que no son voluntarias. Derogar las reformas laborales que han dicho ustedes, las horas extras en este país, si no se hicieran horas extras, eso se traduciría en horas extras no pagadas, en miles y miles de puestos de trabajo que hablamos de cotizaciones para ir reduciendo esa brecha de pensiones. Y un poco por no liarme, me voy también directamente. Cuando hablaba Carmen Grau de los convenios, alguna vez se lo he comentado, es verdad, los convenios colectivos mayoritariamente lo han ido firmando y sentándose los hombres. Cuando se sientan no tienen la misma mirada que tenemos nosotros. Eso hay que decirlo. Estamos intentando, no solamente los decretos estos, el 901 y 902, nos va a ir muy bien en los planes de igualdad, pero tenemos que estar las mujeres ahí también para visualizar y un poco, voy a decir que esté feo decir la palabra, es la que me sale, controlar que efectivamente todas las medidas vayan encaminadas a reducir la brecha y a conseguir la igualdad de oportunidades de todas y todas. Y luego lo que comentabas al final, con el tema de las pensiones no contributivas, que es una vergüenza que en este país que se llame que somos un país democrático, una mujer, fundamentalmente mujer, que no ha trabajado porque pues ha hecho una función que le tocaba al Estado, que es cuidar a sus hijos y el trabajo doméstico en otro periodo, ahora tenga que cobrar pues eso que se decía por aquí, que decía Carmen, 150 euros al mes. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues una de las cosas yo creo que es lo que están haciendo ustedes en esa lucha, por lo menos en Canarias, porque yo vivo aquí en Gran Canaria, es seguir luchando y reivindicando porque el gobierno de Canarias complemente las pensiones no contributivas al menos a una cuestión digna. Una mujer no puede vivir con 200 euros, no puede vivir con 400 y no puede vivir siquiera con 600. Yo me quedo aquí con las ganas de que haya una segunda o una tercera parte porque me ha parecido pues muy interesante y he aprendido mucho de ustedes esta tarde y anoche. Gracias. Gracias, Esther Ortega. No esperaba yo encontrarte aquí, Sí. qué alegría me has dado. Sí, bien, sí. Ha sacado a relucir un tema que a mí también me preocupa mucho y que últimamente se denomina brecha de ambición. Y es que las mujeres somos las culpables, entre comillas, de tener una brecha de ambición que nos impide dar un paso al frente, comprometernos y responsabilizarnos de tareas que pensamos que no podemos llevar más cosas en la mochila. Entonces cuando me dicen, preséntate de delegada de personal al comité de empresa, preséntate a coordinadora de no sé qué, las mujeres llevamos otra parte ahí en el ADN que nos hace pensarnos mucho las cosas a la hora de adoptar una nueva responsabilidad, y eso tenemos que empezar también a cambiarlo porque tenemos que ser más decididas porque somos parte del cambio, y si no estamos allí donde tenemos que estar, como dice Esther Ortega, negociando los convenios colectivos, nuestra visión como mujer se pierde. Y al final los que negocian son los hombres con una visión que no es ni buena ni mala, es la de los hombres. Y hacen falta las dos visiones a la hora de negociar convenios colectivos, igual que a la hora de dirigir una empresa o a la hora de dirigir un departamento X. Y eso no lo tenemos que hacer mirar las mujeres. Eso de la brecha de ambición a mí últimamente me preocupa. De hecho, me ha llegado en un momento en el que me han ofrecido una responsabilidad universitaria
Esther lo sabrá y las personas de Las Palmas me imagino que también, hemos tenido elecciones recientísimas a rector en la ULPGC y yo iba en el equipo opositor y he tenido la desgracia de que hemos ganado y yo me había comprometido porque pensé que no íbamos a ganar. Y tengo a mi marido empujándome detrás porque me dice que soy una tonta, que soy más capaz que muchas otras personas. Y esa brecha de ambición que yo reconozco que tengo hace que diga, ¿por qué me voy a comprometer en esto cuando yo tengo a mis niñas, mi trabajo, mis investigaciones, mis estudios sobre brecha? Pero al final te das cuenta que es que si no estamos, como están ustedes ahí, no hacemos ver nuestra visión de las cosas, ¿no? Y eso es fundamental, estar presente. Gracias, Carmen. Pues casi son las 8:30 aquí, 9:30 allá. Quedan algunas cuestiones pendientes. Carmen Barceiro comenta, por ejemplo, el tema de la discapacidad en la mujer, que nos quedará, supongo que para otro momento. Nicasio también quería que entrásemos en el tema de la sostenibilidad del sistema, pero creo que eso todo da para nuevas charlas y habrá que dejarla para otra ocasión. Y aparte hay pues muchas intervenciones de felicitaciones sobre todo y de gracias a todas. Pues muchísimas gracias a todas y a todos, ha sido un auténtico placer. Estoy a su disposición, se lo he dicho a Carmen, para lo que consideren. Yo no soy activista social como ustedes, pero aquí me tienen para lo que me necesiten. Mucho ánimo, mucha fuerza. Vale, muchas gracias, Carmen. Ya sabes que vamos a contar contigo, que te vamos a sacar el jugo. Porque también, junto con Saray Rodríguez, queremos invitarlas para tocar el tema de la brecha salarial, que es algo que también ustedes tienen muy estudiado y demás. Bueno, decir que somos muy cabezotas también y que nuestro activismo nos lleva a pensar que aunque es difícil, nosotras y nosotros sí que seguimos batallando porque consideramos que subir las mínimas, subir ay Dios mío, las cuantías mínimas. Sí, mínimas. Más lo que dijo Esther de complementar con el gobierno, más todas aquellas medidas que signifiquen de ayuda y de poder subir y sacar de la pobreza y la precariedad a tantas mujeres hay que hacer. Seguramente tendremos que seguir debatiendo porque tenemos diferencias y hay que resolverlas sobre el tema de las pensiones de viudedad, ese gran tema, esas grandes contradicciones que podemos tener, pero el debate va a estar ahí y tendremos que afrontarlo. Y tendremos también, como dijo otra compañera que se lo había escrito, Tere, tendremos que batallar también para que los reconocimientos que se puedan hacer, ya sea de complementos que se apliquen, sean con efectos retroactivos, porque creemos que si hay hombres que han incluso llegado a los tribunales europeos por discriminación, porque no los acogían, nosotras yo creo que también tenemos que decir que se nos está discriminando dentro de las propias mujeres, ¿no? Y que todas en tal caso hemos sido madres o cuidadoras, porque también está el problema de que el cuidado, que ser madre pero no las cuidan otras, a ver, ¿quién se merece ahí el complemento? ¿Quién cuida o quien pare? Bueno, esto es un gran debate, son debates del feminismo. No sé si Conchita quiere, como nuestra portavoz, decir alguna cosa antes de marcharnos. ¿Te animas? Nada, solo felicitarlos a todos y a todas de estar aquí, de participar de esta videoconferencia estupenda y sobre todo a la ponente. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Conchita. Pues les emplazamos. Y ya además les emplazamos con una idea que pues, tenemos muchas. Lo que no tenemos posiblemente sea las fechas adecuadas, ¿no? Sabemos que también son muchas las videoconferencias que están coincidiendo y que muchas veces hay que estar eligiendo si me voy a esta, me voy a la otra, ¿no? Pero esperamos ser más, esperamos verles en las próximas. Recuerden, tenemos
tenemos pendiente una con trabajadoras de los servicios sociales de dependencia. Queremos hablar con ellas sobre sus dificultades como trabajadoras, pero queremos también hablar de nuestra relación como pensionistas con todo lo que es la ley de dependencia. Queremos hablar sobre las pensiones de viudedad, queremos hablar sobre las pensiones no contributivas, sobre los complementos, todo eso. Pues eso, esperamos que también otros formatos para hacer más agradable eso. Y eso, a ver cuándo podemos achucharnos un poquito de forma presencial. Sí, ¿vale? por favor. A vacunarnos para poderlo hacer. Gracias y hasta la próxima. Chao. Saludos, adiós a todas y a todos. Gracias. Adiós, adiós. Gracias a todos y a la ponente. Gracias, gracias. Fantástica. Gracias, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.